La niebla envolvía las empedradas calles de Guanajuato, un manto gris que no parecía querer levantarse, como si la ciudad misma se hubiera sumido en un sueño inquietante. En el corazón de la ciudad, entre callejones oscuros y casas que crujían con el paso del tiempo, se erige una mansión cuya historia ha perdurado por generaciones, una historia que susurra entre las sombras y que pocos se atreven a contar. Esta es la historia de la Casa de las Brujas. Hace más de 2 siglos, la mansión no era un lugar temido ni estaba envuelta en la oscuridad de la leyenda. Era una casa como cualquier otra, habitada por una familia que, aunque de buena posición, no gozaba de una fama especial. La familia Ramírez vivía en la casa, una familia prominente que se dedicaba al comercio de telas. Los primeros habitantes no eran los culpables de la macabra reputación que adquirió su hogar, pero sin saberlo, serían la causa de todo lo que vendría. Las malas lenguas siempre hablaron de los extraños sucesos que acontecían en el vecindario. Los vecinos decían que las luces de la casa se encendían y apagaban sin explicación, como si la casa misma respirara. Otros aseguraban haber escuchado susurros provenientes de dentro, murmullos que se deslizaban entre las grietas de las paredes. Sin embargo, lo más perturbador no eran los ruidos, sino las figuras que se dejaban ver por las ventanas al caer la noche. Eran sombras borrosas, inhumanas, que parecían moverse con una rapidez antinatural. Nadie se atrevió a acercarse. Con el paso de los años, los rumores se hicieron más intensos. Se decía que la familia Ramírez había hecho un pacto con fuerzas oscuras, que la mansión estaba maldita desde que una extraña mujer se mudó a vivir con ellos. Se decía que esta mujer, una extranjera proveniente de las tierras del norte, había traído consigo una extraña energía. Nadie sabía de dónde venía ni qué hacía, pero su presencia era inconfundible. Sus ojos, tan oscuros como la misma noche, no parecían reflejar ningún sentimiento humano. Y fue ella quien comenzó a enseñarles a los Ramírez los oscuros secretos del más allá. La familia, inicialmente incrédula, comenzó a caer bajo el influjo de esta mujer, a quien los demás llamaban la bruja. No era solo una mujer con conocimientos oscuros, era algo más. Se decía que podía ver lo que otros no podían, que sabía cosas que no se podían explicar con lógica. Algunos la veían caminando por el jardín en la madrugada, murmurando palabras incomprensibles mientras recogía hierbas que nunca antes se habían visto en la región. Nadie sabía qué sucedía entre las paredes de la casa, pero se rumoreaba que los Ramírez ya no eran los mismos. De noche, la mansión parecía cobrar vida. Las puertas y ventanas crujían solas, como si la casa estuviera viva, como si las sombras que se arrastraban por sus pasillos no fueran producto de la oscuridad, sino de algo mucho más siniestro. La familia, ahora transformada por los conocimientos prohibidos que habían adquirido, comenzó a mostrar cambios. Había algo extraño en sus miradas, algo que aterraba a los que se atrevían a mirarlos directamente. Los vecinos comenzaron a evitarlos. Nadie quería acercarse. Lo que sucedió después fue aún más perturbador. En una noche sin luna, la Casa de las Brujas fue testigo de un ritual que marcaría su destino. Durante semanas, la familia Ramírez se había encerrado en sus habitaciones, y la casa fue testigo de gritos inhumanos que resonaban entre sus paredes. Nadie vio lo que ocurrió esa noche, pero se decía que la casa misma había cambiado, como si hubiera absorbido toda la oscuridad que se había cultivado dentro de sus muros. Desde entonces, aquellos que se acercaron a la casa nunca volvieron a ser los mismos. Algunos desaparecieron, otros fueron encontrados vagando por las calles, sus ojos vacíos y su mente deshecha, como si hubieran perdido algo mucho más valioso que sus recuerdos. A partir de ese momento, la Casa de las Brujas adquirió su oscura fama. Los que vivieron cerca de ella aseguraron que no era solo un hogar abandonado, sino que algo siniestro habitaba allí. Nadie osó volver a vivir en ella, y el tiempo, que generalmente olvida todo, pareció suspenderse en la Casa de las Brujas. Nadie sabía lo que sucedía en su interior, pero la gente evitaba pasar cerca, especialmente durante la noche. Los que se atrevieron a acercarse jamás regresaron, y la leyenda de la Casa de las Brujas siguió creciendo con cada desaparición.
Las luces que antes parpadeaban en la casa ahora se mantenían apagadas, pero los murmullos persistían, viajando con el viento y escapando por las rendijas de las puertas y ventanas, como una advertencia. La gente de Guanajuato comenzó a contar historias, a susurrar leyendas, pero nadie se atrevió a investigar, a entrar, a ver qué había sucedido dentro de esos muros. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió esa noche? ¿Qué se desató en la casa de las brujas? Nadie lo sabe, pero lo que es cierto es que el miedo no desaparece tan fácilmente, y la casa de las brujas continúa, en silencio, esperando a aquellos que se atrevan a desvelar su historia. Pero, si alguna vez decides acercarte, recuerda, hay puertas que es mejor no abrir y secretos que es mejor no descubrir. Los años pasaron, pero la casa de las brujas permaneció inmutable, firme en su lugar, como un monolito de terror en el corazón de Guanajuato. Las leyendas crecían, pero la mansión, más allá de sus muros y ventanas rotas, parecía impenetrable. Nadie quería acercarse, y por un tiempo, la casa se sumió en un silencio ominoso. Sin embargo, como suele suceder con todo misterio sin resolver, hubo quienes no pudieron resistir la tentación de desentrañar lo que se ocultaba en su interior. En el año 1896, un grupo de valientes, o quizás ingenuos, decidieron enfrentarse a la oscuridad. Entre ellos estaba un joven periodista, Sebastián González, conocido por su pasión por los casos paranormales y por su sed de desmentir lo que él consideraba supersticiones infundadas. Sebastián había oído las historias de la casa de las brujas desde que era niño, pero nunca las había tomado en serio. Sin embargo, algo lo impulsó a investigar más a fondo, a viajar hasta esa casa maldita para ver si las leyendas eran solo cuentos de pueblo. Con un equipo de investigación y su pluma lista para desafiar lo que consideraba mitos, Sebastián se adentró en la ciudad de Guanajuato. Llegó una tarde de otoño, con la luz del sol desvaneciéndose lentamente y la niebla comenzando a envolver las calles. Cuando llegó a la mansión, no podía evitar sentirse extraño. Aunque había estudiado cientos de leyendas en su carrera, jamás había sentido una presión tan palpable en el aire, como si algo lo estuviera observando. La casa se alzaba ante él, majestuosa en su decadencia. Las paredes, desgastadas por el tiempo, mostraban huellas de lo que algún día fue grandeza. Las ventanas, algunas rotas, otras cubiertas por espesas cortinas de polvo, parecían ojos vacíos que miraban con indiferencia al intruso que se aproximaba. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, como si invitara a Sebastián a entrar. Sin pensarlo, cruzó el umbral, sin saber que al hacerlo sellaba su destino. El interior de la casa estaba sumido en una oscuridad densa, casi palpable. Un aire pesado parecía pesar sobre cada objeto, como si la atmósfera misma estuviera cargada de una energía negativa. Las tablas del piso crujían bajo sus pies y las paredes, cubiertas de manchas que el tiempo no pudo borrar, mostraban símbolos extraños, casi imperceptibles, que Sebastián no logró identificar. Sus ojos, acostumbrados a la luz de su linterna, recorrieron la sala principal, donde las huellas del pasado se entrelazaban con el misterio. De repente, un susurro interrumpió el silencio. Sebastián paró en seco, el vello de su nuca erizado. Miró a su alrededor, pero no había nada, o al menos, nada visible. Se convenció de que era su mente jugando con él. Pero al avanzar hacia el fondo de la casa, algo más llamó su atención. Un viejo retrato colgado en la pared de la sala. Era de una mujer, la misma que había sido mencionada en todas las leyendas, la bruja. El retrato mostraba a una mujer de mirada penetrante, con ojos que parecían brillar a la luz de la lámpara. Su rostro, aunque pintado hace años, seguía irradiando una presencia inquietante, como si estuviera observando a Sebastián, persiguiéndolo desde el lienzo. Su expresión era seria, casi desafiante, como si supiera que su retrato sería el último vestigio de su existencia. Sebastián no pudo evitar estremecerse. Avanzó hacia el retrato, con la sensación de que algo lo observaba, pero no podía dejar de mirarlo. Fue entonces cuando la luz de su linterna parpadeó y se apagó. Un escalofrío recorrió su espalda. La oscuridad se tragó todo a su alrededor.
Unos pasos se escucharon en el piso superior, pasos ligeros, rápidos, como si alguien estuviera caminando sobre la madera podrida. Sebastián no sabía qué hacer. Sabía que debía irse, pero una fuerza invisible lo mantenía allí, inmóvil, casi hipnotizado por la casa y sus secretos. Sin embargo, no podía resistir la sensación de que algo lo estaba esperando, algo que quería ser encontrado. Subió lentamente las escaleras, con la sensación de que algo maligno lo seguía. Cuando llegó al segundo piso, la casa estaba aún más fría. El aire parecía cortar su piel, como si el tiempo en ese lugar se hubiera detenido por completo. Una puerta al final del pasillo llamó su atención. Estaba cerrada, pero algo la hacía destacar entre las demás. Con cautela, se acercó y empujó la puerta. El sonido de la puerta chirriando al abrirse fue casi ensordecedor, como si la casa misma gritara. Al entrar en la habitación, Sebastián sintió un peso en el aire. La estancia estaba vacía, pero en el centro, sobre una mesa antigua, había un libro con tapas de cuero negro y páginas amarillentas. Algo en su interior lo atraía. Su instinto le decía que no lo abriera, pero su curiosidad era más fuerte. Al abrir el libro, las primeras palabras que leyó lo dejaron sin aliento. El ritual se completa en la oscuridad. Antes de que pudiera procesar lo que leía, una ráfaga de viento helado atravesó la habitación, apagando las velas cercanas. La puerta se cerró de golpe, sumiéndolo en una oscuridad aún más profunda. Sebastián sintió un frío absoluto recorrer su cuerpo, como si estuviera atrapado en un lugar fuera del tiempo. Fue entonces cuando escuchó una risa suave, apenas audible, pero lo suficientemente clara como para que su sangre se helara. Algo no estaba bien. Algo, o alguien, lo estaba observando. La risa creció en intensidad, y de la oscuridad emergieron figuras, sombras sin rostro, cuerpos que se deslizaban en la penumbra, acercándose con una velocidad imposible. En ese momento, Sebastián comprendió que lo que había ido a buscar no era algo que pudiera entender, ni algo que pudiera destruir con su pluma. La casa de las brujas no guardaba secretos. Ella era el secreto. Un secreto tan antiguo y terrible que ninguno de los que se atrevieron a investigarla jamás volvió a ser el mismo. Antes de que pudiera hacer algo, las sombras lo envolvieron. La risa cesó abruptamente y todo quedó en silencio. La luz de su linterna titiló una vez más, pero antes de apagarse por completo, Sebastián vio en la penumbra la figura de la bruja. Su rostro no mostraba ni una pizca de compasión, solo una sonrisa macabra. Y luego, todo se desvaneció. La casa de las brujas había reclamado a otro. Sebastián González nunca regresó. La desaparición de Sebastián González no pasó desapercibida en Guanajuato. La noticia se esparció rápidamente como un veneno, intoxicando la quietud del pueblo. Algunos intentaron buscarlo, pero la casa ya estaba cerrada, como si la misma mansión hubiera sellado sus puertas para siempre. Nadie se atrevió a entrar, y la casa de las brujas se convirtió en un símbolo de terror absoluto. Sin embargo, el eco de su historia no murió con él. La leyenda siguió creciendo, alimentada por susurros y rumores, cada vez más aterradores. Pero lo peor estaba por llegar. El paso del tiempo no había hecho mella en la mansión. A pesar de que los años parecían consumir a todo lo que tocaban, la casa de las brujas permaneció intacta, como un monumento olvidado a la oscuridad. Pero en 1923, un grupo de personas decidieron que era hora de resolver el misterio de una vez por todas. Este grupo estaba compuesto por los más osados y curiosos de la ciudad, dispuestos a ir más allá de lo que Sebastián había intentado. Era un grupo de hombres y mujeres, estudiantes de la universidad local y algunas personas de la aristocracia, quienes no se dejaban atrapar por las supersticiones. Su líder, un hombre llamado Carlos Méndez, era conocido por su racionalidad y escepticismo. A lo largo de los años había acumulado una considerable fama por desmentir todo tipo de mitos y leyendas urbanas. Para él, la casa de las brujas no era más que una excusa para mantener viva una historia de terror.
Creía que si se adentraba en ella, podría desmentir la superstición de una vez por todas y revelar la verdad detrás de tantas historias que no tenían sentido. Pero nada pudo haberlo preparado para lo que estaba a punto de descubrir. La noche en la que decidieron entrar, la atmósfera estaba densa. Un viento gélido soplaba con fuerza y el cielo estaba cubierto por nubes oscuras, como si el mismo firmamento estuviera conspirando contra ellos. La casa de las brujas se alzaba ante ellos, con sus ventanas selladas por años de abandono, y la puerta principal, aquella que nunca se había cerrado completamente, se encontraba abierta una vez más, como si invitara a quienes se atrevían a desafiarla. Con la valentía que otorgan la juventud y el escepticismo, el grupo de Carlos cruzó el umbral de la casa. Apenas entraron, una pesadez los envolvió. La casa parecía tragarse la luz de sus linternas, como si la oscuridad fuera algo tangible. Los crujidos de la madera debajo de sus pies resonaban como si la casa respirara, o como si estuviera viva, esperando. Avanzaron con paso firme por el pasillo principal. El aire era denso, viciado, como si no hubiera sido renovado en décadas. Los murmullos que Sebastián había escuchado se hicieron más intensos, pero ahora, más que susurros, sonaban como gritos apagados, como si alguien estuviera tratando de hablar desde el otro lado de una pared gruesa. Los miembros del grupo se miraron unos a otros, pero ninguno dijo una palabra. El miedo se había apoderado de ellos, pero la fuerza de la curiosidad los mantenía avanzando. De repente, una figura se deslizó por el pasillo, una sombra que parecía moverse con una fluidez antinatural. Carlos la vio de reojo, pero cuando intentó mirar de nuevo, ya no estaba allí. El corazón le dio un vuelco. A lo lejos, una puerta entreabierta los llamó. Era una puerta al fondo, en el mismo lugar donde Sebastián había desaparecido. El miedo creció en su pecho, pero la determinación los impulsó a seguir. Al abrir la puerta, el aire se hizo aún más denso. La habitación estaba casi vacía, exceptuando una mesa en el centro. En la mesa, como si hubiera sido dejada allí deliberadamente, había un antiguo libro de cuero, igual al que Sebastián había encontrado. Esta vez, sin embargo, el libro parecía emitir una ligera vibración, como si estuviera vivo. Carlos, incapaz de resistir su impulso, se acercó y tocó el libro. Apenas sus dedos rozaron la tapa, una ola de frío lo atravesó, como un rayo helado que recorrió su espina dorsal. La puerta de la habitación se cerró violentamente, dejándolos atrapados dentro. Fue entonces cuando la figura de la bruja apareció. No entró por la puerta, no había rastro de ella. De repente, estuvo allí, frente a ellos, flotando en el aire. Su rostro estaba igual que en el retrato, pero su expresión había cambiado. La sonrisa que antes era macabra ahora era un gesto de pura maldad. Su rostro, cubierto por una capa oscura que parecía estar hecha de sombras mismas, les observaba con una calma aterradora. Carlos intentó dar un paso atrás, pero las sombras que emergieron de las paredes lo detuvieron. Los miembros del grupo intentaron escapar, pero sus cuerpos no respondían. Era como si la casa los estuviera reteniendo, como si ellos mismos fueran parte de su prisión. La bruja comenzó a murmurar palabras en un idioma que ninguno de ellos pudo comprender. Las sombras en las paredes se alzaron y danzaron alrededor de ellos, envolviéndolos, acurrucándolos en la oscuridad. Uno a uno comenzaron a caer. No fueron asesinados, pero sí perdieron algo mucho peor: su humanidad. Cada uno de los estudiantes fue consumido por las sombras, sus gritos apagados en la negrura. Carlos, el último en pie, sintió un frío tan intenso que sus dedos se congelaron alrededor del libro. Intentó abrirlo, creyendo que podría encontrar una forma de destruir el mal que lo rodeaba, pero lo que encontró en su interior no fue una solución. En las páginas del libro los mismos ojos de la bruja lo miraban, y en cada palabra estaba su nombre, escrito en sangre. Las sombras finalmente lo arrastraron, y cuando los demás llegaron al lugar al día siguiente, no encontraron nada más que el libro, cerrado, sobre la mesa. La casa de las brujas había reclamado una vez más a sus víctimas. El grupo de Carlos Méndez nunca fue encontrado. Las leyendas,
al igual que la niebla sobre la ciudad, crecían con cada día que pasaba, y la casa de las brujas seguía esperando, observando, con la misma sonrisa maligna en el rostro de su fundadora, la bruja que nunca dejó de acechar. Y con su mirada fija en el futuro, la casa aguardaba a los próximos incautos, a aquellos que, como los demás, nunca entenderían que algunos misterios no deben ser desvelados. La casa de las brujas, como un espectro oscuro que se negaba a desaparecer, siguió siendo una sombra que acechaba sobre Guanajuato. La desaparición de Sebastián González y del grupo de Carlos Méndez sumieron a la ciudad en un silencio inquietante, como si el miedo mismo hubiera dejado de ser una sensación y se hubiera convertido en una presencia tangible, flotando en el aire, impregnando cada rincón de la ciudad. Nadie se atrevió a acercarse a la mansión, y el lugar se fue cubriendo de olvido, como si la memoria de aquellos que habían desaparecido se hubiera evaporado, absorbida por la misma oscuridad que dominaba la casa. Pero la historia de la casa de las brujas no podía ser enterrada, porque como todo misterio oscuro, su eco continuaba resonando, susurrando en los rincones más oscuros de las mentes más vulnerables. A lo largo de los años, la leyenda seguía viva, alimentada por quienes contaban historias sobre aquellos que habían intentado enfrentar lo imposible. La mansión, sin embargo, parecía mantenerse ajena al paso del tiempo, cada vez más envejecida, pero también más aterradora. A medida que pasaban los años, las historias se tornaban más sombrías y la casa parecía engullir a todos los que se acercaban demasiado. En 1952, un grupo de arqueólogos de la Universidad Autónoma de Guanajuato decidió investigar los orígenes de la mansión. Eran expertos en la historia colonial de la región y aunque conocían las leyendas de la Casa de las Brujas, su acercamiento a la mansión no era para desmentir los mitos, sino para descubrir la verdad histórica detrás de su construcción. Sin embargo, al igual que con los demás, su curiosidad los condujo hacia el abismo, y el lugar que pensaron que era un proyecto de investigación se transformó en su peor pesadilla. El equipo estaba compuesto por 3 arqueólogos: el líder, el doctor Enrique Salazar, un hombre de mediana edad con una pasión por la historia colonial; su asistente, Laura Paredes, una joven historiadora que había trabajado en excavaciones por toda América Latina; y Miguel Sánchez, un joven estudiante de arqueología, entusiasta y lleno de energía. El doctor Salazar, con su vasta experiencia, había leído acerca de los relatos de desapariciones, pero creía firmemente que tales historias eran el resultado de supersticiones, nada más. Nada de lo que estudiamos aquí tiene que ver con fantasmas ni con magia negra. Lo que necesitamos son pruebas concretas, dijo una vez, mientras se preparaban para entrar en la casa. Sin embargo, el momento en que cruzaron el umbral de la Casa de las Brujas, algo cambió. El aire era aún más pesado que en las historias previas, la oscuridad más densa. Cada paso que daban era como si estuvieran siendo absorbidos por la casa, como si las paredes se alargaran y los techos se hundieran hacia ellos, presionándolos. Las sombras parecían moverse por su cuenta, como si no pertenecieran al mundo natural, y las corrientes de aire siempre frías las hacían sentirse vivas. La casa los estaba vigilando. Avanzaron por los pasillos, cada uno con una sensación de inquietud creciente, como si algo invisible estuviera observándolos. El doctor Salazar comenzó a cuestionarse a sí mismo, dudando de sus pensamientos racionales, pero no lo expresó. Laura, por otro lado, sentía un temor inexplicable, una sensación de que había algo antiguo y maldito en las paredes de la mansión. Se detenía constantemente para observar el entorno, como si los recuerdos de los que habían perecido en la casa le susurraran en la mente. Miguel estaba fascinado, pero en su fascinación, algo en sus ojos parecía perdido, como si ya no estuviera completamente presente en el mundo real. Exploraron el lugar durante horas, tomando notas, haciendo observaciones, pero a medida que avanzaban, comenzaron a descubrir detalles extraños. Los símbolos grabados en las paredes eran más complejos de lo que imaginaban, como si estuvieran escritos en un idioma olvidado. En una de las habitaciones más profundas de la casa,
encontraron un antiguo altar de piedra, cubierto por una capa de polvo y escombros. El altar estaba rodeado de velas quemadas, y en el centro había una pequeña caja de madera que no habían notado antes. Al abrirla encontraron algo que los dejó helados, una serie de huesos humanos, cuidadosamente dispuestos. Los huesos parecían pertenecientes a una persona de gran estatura, y aunque el paso del tiempo había desintegrado parcialmente los restos, los detalles eran perturbadores. Parecía que alguien había hecho un ritual allí, hacía mucho tiempo. Fue entonces cuando la casa comenzó a cambiar. Las paredes empezaron a crujir, como si algo las estuviera golpeando desde adentro. La temperatura cayó abruptamente. El viento, que antes apenas rozaba las ventanas, se intensificó, creando un ruido ensordecedor. Los 3 arqueólogos, paralizados por el miedo, intentaron salir de la habitación, pero cuando llegaron al pasillo, la puerta principal estaba cerrada. La casa, una vez más, los había atrapado. Intentaron abrir las ventanas, pero las cerraduras no cedían, como si la casa no quisiera que escaparan. Algo estaba sucediendo, algo que ya no podían entender. Entonces, las voces comenzaron. Al principio, fueron suaves, como susurros lejanos, pero pronto se convirtieron en gritos claros y desesperados. Las voces eran de personas que parecían estar sufriendo, arrastrándose por los pasillos, pidiendo ayuda, gritando nombres. En medio de la oscuridad, las sombras comenzaron a moverse, deslizándose por el suelo como serpientes, retorciéndose con una fuerza sobrenatural. Las figuras de los desaparecidos, esas almas atrapadas en la casa, emergieron de las paredes, los ojos vacíos fijos en los arqueólogos. Eran como sombras de personas que alguna vez estuvieron allí, pero sin cuerpo, sin vida, solo un eco de lo que una vez fueron. Laura, incapaz de soportarlo más, comenzó a gritar, pero su voz fue tragada por la casa. Miguel, en un intento de escapar, corrió hacia una ventana, pero cuando la abrió, no vio el exterior. Solo había más oscuridad. El doctor, Salazar, sin saber qué hacer, buscó el libro que había sido encontrado anteriormente, con la esperanza de encontrar alguna forma de romper la maldición. Pero cuando lo abrió, descubrió que las páginas ya no estaban en blanco. Estaban llenas de nombres, y uno de ellos, escrito en sangre, era el suyo. El terror lo invadió, pero antes de que pudiera reaccionar, las sombras lo envolvieron. La casa de las brujas había reclamado 3 más. A la mañana siguiente, el pueblo encontró la casa cerrada y en silencio. Nadie se atrevió a entrar. Los arqueólogos nunca fueron encontrados, y sus nombres se unieron a los de todos aquellos que desaparecieron allí antes. La casa, sin embargo, seguía en pie, como un monumento al mal, esperando a la próxima víctima, esperando a quien se atreviera a desafiarla. El tiempo siguió su curso, pero la casa de las brujas permaneció, y con ella, la leyenda, cada vez más oscura, cada vez más viva, y en sus paredes, siempre susurrando, la historia de quienes intentaron desvelar el misterio, que nunca pudieron entender, seguía aguardando su siguiente capítulo. La casa de las brujas permaneció, erguida y aparentemente inmóvil, en el centro de Guanajuato. Aunque los habitantes de la ciudad sabían de su oscura historia, muchos optaron por no hablar de ella. La casa era un vacío, una herida abierta en el corazón de la ciudad, un recordatorio sombrío de los misterios que el tiempo no había logrado disipar. A medida que pasaban los años, la gente evitaba mencionar siquiera su nombre. A algunos les parecía que la casa no era solo un edificio, sino una presencia, algo mucho más allá de lo que sus muros podían contener, algo que acechaba en las sombras, esperando a quienes tuvieran la temeridad de acercarse. Sin embargo, en 1978, cuando la ciudad se encontraba en plena expansión, un grupo de empresarios se vio atraído por la propiedad. Vieron la mansión como una oportunidad. Es una joya arquitectónica, dijeron al principio. Creían que con una buena restauración podrían convertirla en un hotel, un centro cultural o incluso un museo. No tenían ni idea de lo que se estaba ocultando detrás de esos muros. A pesar de los rumores, el dinero y el desarrollo fueron lo suficientemente tentadores
como para que no se les ocurriera la idea de detenerse. El proyecto comenzó a tomar forma rápidamente. Se hizo un trabajo preliminar para reforzar la estructura y en poco tiempo la casa comenzó a resurgir de su abandono. Sin embargo, mientras los obreros trabajaban día tras día, comenzaron a suceder cosas extrañas. Los trabajadores, al principio, solo se limitaban a susurrar entre ellos, pero pronto los relatos se hicieron más aterradores. Uno de los obreros, un hombre llamado Javier Ramírez, fue el primero en experimentar algo que no podía explicar. Estaba trabajando en el segundo piso, intentando quitar una capa de yeso que cubría una pared, cuando de repente el aire en la habitación se volvió insoportablemente denso. A su alrededor, los sonidos del trabajo de los demás desaparecieron, como si el tiempo se hubiera detenido. Javier miró hacia las paredes y vio lo que parecían ser marcas, talladas con precisión. Los símbolos eran inquietantes, pero lo peor vino cuando la luz de su linterna cayó sobre un fragmento de lo que parecía un rostro. Era el rostro de la bruja, una imagen antigua, borrosa, pero completamente reconocible. Javier intentó ignorarlo, pero un grito penetrante lo atravesó, viniendo de abajo. Corrió hacia la planta baja, donde encontró a varios de los obreros mirando hacia las escaleras con el rostro pálido. «¿Qué pasó?», les preguntó, pero nadie respondió de inmediato. Entonces uno de ellos, temblando, dijo: «Escuchamos pasos, pero no había nadie». Javier intentó calmar a los demás, pero algo en su interior comenzó a sentirse pesado, como si estuviera rodeado por una fuerza invisible. Esa noche, Javier no pudo dormir. Estaba agobiado por la sensación de que la casa lo observaba. Decidió regresar al lugar donde había visto la figura, convencido de que algo debía estar allí. Cuando llegó, vio que la pared estaba intacta. No había marcas, ni símbolos, ni rostro, solo una pared vieja y vacía. Pero algo le decía que lo que había visto no había sido una ilusión. Al día siguiente, otros obreros comenzaron a experimentar cosas similares. Algunas ventanas se cerraban solas, puertas que se mantenían cerradas de golpe sin razón alguna, y los susurros, los murmullos lejanos que ninguno de ellos lograba comprender, se intensificaban por las noches. Nadie quería quedarse trabajando después del atardecer, pero el contrato de trabajo obligaba a algunos a quedarse hasta tarde. Fue una de esas noches, alrededor de las 2:00 a.m., cuando ocurrió lo peor. Javier, cansado y perturbado por los extraños sucesos, estaba revisando algunas vigas de madera en la planta baja cuando vio una sombra deslizarse por el pasillo. Al principio pensó que era otro obrero, pero al acercarse, vio que la sombra no tenía forma humana. No caminaba, se deslizaba y parecía moverse con una fluidez que no pertenecía a ningún ser de este mundo. Javier no pudo moverse. Sus pies estaban pegados al suelo, como si la misma casa lo estuviera atrayendo, como si algo lo estuviera llamando desde las profundidades de su propia oscuridad. De repente, una figura emergió de las sombras. Era la bruja, o al menos eso pensó Javier en ese momento. Pero algo estaba terriblemente mal. Su rostro era más una mueca retorcida que una expresión humana. Su piel, como la de un cadáver olvidado, se descomponía en fragmentos que caían a sus pies. Y lo peor de todo, sus ojos vacíos y oscuros no miraban a Javier. Miraban más allá de él, hacia algo que él no podía ver. El horror se apoderó de Javier cuando la figura levantó una mano, extendiendo los dedos como si intentara tocarlo. Un grito surgió de su garganta, pero no fue un grito humano. Fue un sonido arrastrado, profundo, que parecía venir de la misma tierra que absorbía la mansión. Al dar un paso atrás, Javier tropezó y cayó, y cuando levantó la vista, la figura había desaparecido, pero el aire seguía pesando sobre él. La casa había regresado al silencio, pero algo había cambiado. Algo dentro de él ya no era lo mismo. Esa misma noche, los obreros abandonaron el proyecto. Nadie se quedó, nadie se atrevió a regresar. El lugar se volvió aún más sombrío. Los intentos de restauración fueron cancelados y la casa de las brujas fue abandonada una vez más, como un vestigio de algo que no debía ser tocado. Los empresarios, que una vez habían visto potencial en la casa,
huyeron de la ciudad, y la mansión fue dejada a su destino. Con el paso de los años, las historias sobre lo que ocurrió en 1978 se volvieron más sombrías. Nadie se atrevió a acercarse a la casa. Pero lo más perturbador de todo, lo que aterraba a la gente de Guanajuato, era que la casa nunca desapareció. La casa de las brujas continuó allí, esperando pacientemente a aquellos que se atrevían a desafiarla. Lo peor de todo es que, a medida que la casa se desmoronaba lentamente, la leyenda de la bruja se hacía más fuerte, más viva. Nadie sabía con certeza qué había sucedido en aquellos años de oscuridad, pero todos coincidían en algo. La casa de las brujas nunca olvida, y cuando menos lo esperes, se cobrará su próxima víctima. En silencio, en las sombras, la casa de las brujas sigue esperando, y cualquiera que se atreva a acercarse demasiado, sin importar cuánto tiempo haya pasado, encontrará su lugar en la historia de terror que ella misma ha tejido, atrapada entre los muros de su eternidad. La casa de las brujas se mantuvo en pie a través de las décadas, su presencia sobre la ciudad de Guanajuato como una maldición silenciosa que nunca dejó de acechar. En el transcurso de los años, su historia se fue perdiendo entre los murmullos de aquellos que se atrevieron a hablar de ella. Las generaciones más jóvenes escuchaban las leyendas como si fueran cuentos viejos, pero aún así, había algo en el aire, un peso, una sensación de incomodidad cuando se mencionaba el nombre de la casa. Nadie quería acercarse a ella, pero tampoco podía dejar de pensar en ella. En 1995, un joven llamado Rodrigo Ramírez, descendiente de una de las familias más antiguas de la ciudad, decidió que era el momento de desvelar la verdad que se encontraba detrás de la casa de las brujas. Había escuchado las historias desde pequeño, pero algo lo impulsaba a ir más allá. Sabía que no podría descansar hasta entender lo que había sucedido, hasta conocer por qué aquella casa había atrapado a tantos, por qué la leyenda seguía viva, incluso después de tanto tiempo. Rodrigo era un hombre escéptico, convencido de que la superstición y el miedo colectivo eran los verdaderos culpables de que la casa siguiera siendo un misterio. Armado con su cámara y su investigación, se adentró en el oscuro pasillo de la historia que lo llevaría a la misma casa de las brujas. No estaba solo, había otros como él, otros como Sebastián González, como Carlos Méndez y su grupo, aquellos que pensaban que todo podía resolverse con lógica, con ciencia. Pero la casa de las brujas no se podía comprender con esos métodos. La casa tenía una historia, una que iba más allá de cualquier razonamiento humano. Rodrigo llegó una tarde de otoño. El viento soplaba con fuerza y el cielo gris se reflejaba en las calles empedradas de Guanajuato. Los árboles se mecían con el viento, sus hojas caían lentamente como si el tiempo mismo estuviera vacilando. La mansión, aún imponente a pesar del desgaste del tiempo, lo esperaba. Algo dentro de él, alguna fuerza oscura, lo llamó hacia allí. La puerta, como en otras ocasiones, se encontraba entreabierta, como una invitación a los desprevenidos. Rodrigo cruzó el umbral, la luz de su linterna iluminando brevemente los primeros pasos dentro de la casa. El aire estaba denso, pesado, como si estuviera impregnado de algo que no pertenecía al mundo físico. En sus primeras horas dentro, no encontró nada particularmente extraño, al menos no de inmediato. Sin embargo, algo en la estructura misma de la casa parecía estar observándolo. Las paredes crujían bajo sus pies, las ventanas estaban cubiertas por una capa de polvo que no dejaba ver el exterior. Había un profundo silencio que lo envolvía, un silencio opresivo, como si la casa misma estuviera esperando. Rodrigo recorrió las habitaciones, las mismas que ya habían sido exploradas por generaciones anteriores. Sin embargo, mientras avanzaba, el sentimiento de claustrofobia crecía, como si los pasillos se hicieran más estrechos, más angustiantes. En un momento, pasó por una de las habitaciones principales, donde las paredes estaban adornadas con una serie de símbolos que parecían más viejos que la casa misma. En la penumbra, los símbolos no solo parecían antiguos, sino también inquietantes, como si estuvieran vivos, cambiando, esperando que alguien los mirara de más cerca. Con la cámara en mano,
Rodrigo comenzó a registrar cada rincón. Al principio se sintió una mezcla de emoción y desdén, como si estuviera desvelando un misterio olvidado. Sin embargo, a medida que avanzaba, comenzó a notar algo más. Las sombras a su alrededor no se comportaban de la manera que deberían. Se alargaban de forma extraña, como si se retorcieran bajo una voluntad propia. En algunas paredes, los reflejos de su linterna mostraban figuras fugaces, pero cuando intentaba mirar directamente, no había nada. El aire, cada vez más denso, parecía volverse más frío, más denso, como si una presencia invisible lo rodeara. Fue al final de esa noche cuando, cansado y con la sensación de que no estaba solo, Rodrigo decidió bajar al sótano. El aire aquí era más frío, húmedo, casi helado, como si estuviera descendiendo hacia un lugar donde el tiempo se detenía. Las escaleras crujían bajo su peso, y un fuerte olor a tierra vieja y humedad llenó su nariz. Al llegar al fondo, lo primero que notó fue el altar, el mismo que había sido encontrado por otros antes. Estaba cubierto por una capa gruesa de polvo, pero los símbolos en las paredes seguían inalterados. Rodrigo sacó su linterna y la enfocó en el altar. En la mesa de piedra había una serie de objetos extraños, algunos completamente irreconocibles, otros como si fueran parte de un ritual olvidado. En el centro, una caja de madera vieja y gastada se encontraba abierta. Lo que encontró dentro lo dejó sin aliento. Un conjunto de huesos humanos, al igual que los que habían encontrado antes, pero esta vez había algo diferente. Un pequeño libro de cuero estaba entre los restos, y al abrirlo, vio que estaba escrito en un idioma que no pudo reconocer. No importaba cuán meticuloso fuera en su investigación, la sensación de terror lo invadió. Fue en ese momento cuando el suelo debajo de él comenzó a temblar, como si la misma casa estuviera despertando. Rodrigo se levantó rápidamente, pero algo en la oscuridad lo rodeó. Las paredes comenzaron a moverse y las sombras parecían cobrar forma. Vio figuras deslizándose, como espectros que se materializaban de las paredes, y una risa suave, casi susurrante, llenó el aire. Rodrigo intentó escapar, pero las escaleras parecían interminables. Las sombras lo perseguían, siempre al borde de su visión, siempre moviéndose con una velocidad que no era humana. Las voces lo llamaban, susurraban su nombre, como si la casa quisiera que se quedara con ella, que se uniera a los cientos de almas que ya había reclamado. En su desesperación, se giró hacia la puerta, pero ésta se cerró con un golpe atronador, como si la casa misma hubiera sellado su destino. Lo último que Rodrigo vio antes de perder la conciencia fue el rostro de la bruja, no como una figura lejana, sino cerca, frente a él, una mueca retorcida de una sonrisa macabra. Sus ojos vacíos brillaban en la oscuridad, y entonces las sombras lo envolvieron. Cuando la policía llegó al día siguiente, no encontraron más que la cámara de Rodrigo y el libro de cuero. La casa de las brujas permanecía en pie, como si nada hubiera sucedido. Nadie jamás volvió a entrar. La leyenda había cobrado una nueva víctima, pero lo peor de todo es que la casa seguía esperando al siguiente curioso, al siguiente que pensara que podía desafiarla. Y así, la casa de las brujas sigue allí, esperando en la oscuridad, observando desde sus ventanas rotas, guardando los secretos de aquellos que se atrevieron a cruzar su umbral. Nadie sabe cuándo será el próximo en desaparecer, pero la casa, como siempre, está lista para reclamar a su siguiente víctima.